Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como lo dijo Lisette, es Olga Tovar, Maritza Tovar para los que me conocen un poco mejor. Y hoy día les voy a presentar lo que es mi trabajo final de grado para optar al título de magíster, que lleva por título Propuesta de un protocolo de atención farmacéutica en pacientes con cáncer de mama tratados con hormonoterapia oral en CRS Cordillera Oriente de Peñalolén. Este trabajo fue realizado en la unidad de farmacia de CRS Cordillera Oriente, donde acuden pacientes oncológicas que retiran diariamente medicamentos de terapia hormonal incluidos dentro de su canasta GES. A modo de introducción, podemos mencionar que el cáncer constituye una de las principales causas de muerte en el mundo y también representa un obstáculo para el aumento de la esperanza de vida de la población. Según registros de la OMS, al año 2019, el cáncer constituye la primera causa de mortalidad en pacientes menores de 70 años y también llama la atención su aumento progresivo de tasas de mortalidad si se comparan con accidentes cerebrovasculares y enfermedades coronarias. Al revisar la incidencia y mortalidad de los distintos tipos de cáncer presentes en mujeres en Chile, registros de la Globocan no son nada alentadores para nuestro país, ya que señalan que al año 2022 el aumento de la incidencia y cáncer de mama representó aquellos valores más altos comparados con los distintos tipos de cáncer presentes en mujeres en nuestro país. El abordaje del cáncer de mama dependerá principalmente de la estadificación de la neoplasia y la selección de los tratamientos se basarán principalmente en aquellos objetivos terapéuticos que se pretenda lograr, en características individuales de los pacientes como son la edad, el estado menopáusico y las comorbilidades, y en factores pronósticos y predictivos propiamente del tumor, como son la presencia o no de receptores hormonales positivos, el estatus HER2 y la presencia de mutaciones genéticas, por ejemplo, mutaciones en el gen BRCA. Podemos observar acá en esta figura cómo la presencia de receptores hormonales positivos, el estatus HER2 y las mutaciones genéticas en el gen BRCA determinarán las principales terapias farmacológicas a seguir en las pacientes. Para el caso del tratamiento hormonal de cáncer de mama, existen dos grupos de fármacos que son los que utilizamos acá en el CRS. El primer grupo corresponde a los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, cuyo principal fármaco utilizado en clínica es el tamoxifeno, principalmente usado en la mujer perimenopáusica y posmenopáusica, y dentro de sus principales efectos adversos encontramos el riesgo de cáncer de endometrio, hemorragias vaginales, tromboembolias, bochorno, dolores musculares y problemas gástricos. El otro grupo utilizado en la práctica clínica corresponde a los inhibidores de la aromatasa. Estos tres medicamentos los encontramos dentro del arsenal de farmacia y corresponden al letrozol, al anastrozol, al exemestano, principalmente utilizados en la mujer posmenopáusica, y estos fármacos presentan reacciones adversas como astralgia, fracturas y dislipidemias. Respecto al planteamiento de problema para la realización de este trabajo, podemos mencionar que se realizó en base a que no existe actualmente en el CRS Cordillera Oriente un protocolo de atención farmacéutica dirigido a estas pacientes con cáncer de mama que reciben hormonoterapia, la cual es dispensada en nuestra unidad de farmacia. El diseño de un protocolo de atención farmacéutica permitiría la detección precoz, prevención y resolución de problemas relacionados con medicamentos, simbolizado por su sigla PRM, y resultados negativos de la medicación. Esto contribuiría así al logro de los objetivos terapéuticos. El objetivo general de este trabajo consistió en diseñar un protocolo de atención farmacéutica dirigido a mujeres con cáncer de mama que reciban esta hormonoterapia oral y sean atendidas en nuestro centro de salud. Dentro de los objetivos específicos estuvieron el caracterizar a las pacientes con cáncer de mama que recibían esta terapia y clasificarlas según el estadio de su enfermedad y variables sociodemográficas mediante la revisión de las fichas clínicas. Posteriormente se pretendía identificar interacciones farmacológicas en las pacientes que recibieron este tratamiento oral en un periodo de octubre a diciembre del año 2022.
como tercer objetivo específico estuvo el identificar PRM y RNM asociados a la medicación de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama y que recibían esta hormonoterapia. Y finalmente, lo que da título al trabajo, el objetivo específico de elaborar una propuesta de protocolo de atención farmacéutica para estas pacientes en base a los hallazgos encontrados, de acuerdo a la caracterización de ellas, para ser aplicados en actuales y futuras pacientes que recibirían este tratamiento hormonal. Respecto a la metodología utilizada, este proyecto contó con la aprobación del Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, correspondió a un estudio de tipo analítico, retrospectivo y observacional de fichas de pacientes con cáncer de mama que recibieron su tratamiento de hormonoterapia oral en el periodo de octubre a diciembre del año 2022. La muestra en estudio correspondió a todas aquellas fichas completas de pacientes que estaban en tratamiento con los medicamentos anteriormente mencionados en el periodo de octubre a diciembre del año 2022. Respecto a los criterios de inclusión, correspondieron a fichas completas de pacientes de género femenino mayores de 18 años y que recibieron tratamiento oral de tamoxifeno, letrozol, anastrozol y exemestano. Los criterios de exclusión correspondieron a las fichas de pacientes incompletas y a pacientes de género masculino. En el análisis estadístico se realizó un análisis descriptivo utilizando el software Stata y se determinaron frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas encontradas en la revisión de las fichas. Respecto al diseño del protocolo, se realizó un cuestionario de estratificación basado en el modelo de atención farmacéutica denominado CMO y se elaboró un tríptico informativo enfocado en el inicio de la terapia oncológica hormonal. Algunos de los principales resultados para este estudio indican que en el periodo anteriormente mencionado despacharon su receta hormonal un total de 980 pacientes, dentro de lo que podemos revisar su rango de edad, con una media, de 65,6 años y una desviación estándar de más o menos 13, una edad mínima de las pacientes de 20 años y una máxima de 98 años. Respecto a su distribución geográfica, las pacientes mayoritariamente pertenecían a la comuna de Peñalolén, siendo también valores significativos los de las pacientes pertenecientes a las comunas de Las Condes, Ñuñoa, Macul y Providencia. Respecto a la distribución de medicamentos del tratamiento hormonal en este periodo, se determinó que los medicamentos letrozol y tamoxifeno fueron aquellos más despachados, con un 53,4% para el letrozol y un 40,4% de pacientes que despacharon tamoxifeno. Se evaluó para este grupo de pacientes el estadio en el cual se encontraba su enfermedad, determinándose que aquel estadio con la mayor frecuencia correspondió a un estadio 2A de cáncer de mama, al cual se le determinó su clasificación TNM, que nos indicaría el tamaño del tumor, la diseminación a los ganglios linfáticos y la metástasis, encontrándose que aquel clasificación TNM con mayor frecuencia era la T2N0M0, que nos indicaría que estamos en presencia de un tumor de más de 20 milímetros, pero no más de 50, que no existiría diseminación a los ganglios linfáticos y que no habría evidencia de metástasis a distancia. Al analizar las comorbilidades para este grupo de pacientes, se encontró que aquella enfermedad o comorbilidad que estaba mayoritariamente presente correspondía a la hipertensión con un 47,5%, seguido de otras comorbilidades como son la diabetes mellitus, la dislipidemia, el hipotiroidismo y la depresión. En cuanto a los factores de riesgo que se encontraron en las pacientes, se determinó que un 13,3% de ellas era consumidora de tabaco, un 16,7% presentaban obesidad y una de ellas declaró ser consumidora de marihuana. Se revisó también para el grupo de pacientes la cantidad de medicamentos que utilizaban, encontrándose que aquí el medicamento que mayoritariamente era utilizado en las pacientes era el calcio, principalmente porque este va asociado con los inhibidores de la aromatasa,
y también seguido de otros medicamentos como la atorvastatina, el losartán y el enalapril, en porcentajes mayores al 15%, que están directamente asociadas con las comorbilidades mencionadas anteriormente. Se revisó el consumo total por paciente de medicamentos, determinando una media de medicamentos por paciente de 3,8, con una desviación estándar de 2, una mínima de un medicamento y una máxima de 10 medicamentos. Respecto a las interacciones que se pudieron encontrar en esta revisión, destacaron 3 interacciones graves, de las cuales solo una de ellas estaba asociada a la terapia hormonal, al tamoxifeno, y era la interacción de este con la hidroxicloroquina, que en combinación ambos pueden prolongar el intervalo QT, lo que llevaría a la producción de arritmias. Sin embargo, esta paciente que presentaba esta interacción estaba controlada. Aún así, al revisar en literatura, la intervención a realizar podría ser una monitorización del intervalo QT, determinar niveles de electrolitos, función renal y hepática, y evaluar, por supuesto, el riesgo-beneficio. Respecto a los efectos adversos asociados a los medicamentos de hormonoterapia, se encontraron 3 en mayor frecuencia que correspondieron a la ansiedad, el dolor óseo y el dolor muscular. La ansiedad principalmente descrita en literatura para el uso de tamoxifeno, y el dolor óseo, el dolor muscular asociado a los inhibidores de la aromatasa. Respecto a la detección de distintos resultados negativos de medicación y clasificación de problemas relacionados con medicamentos, se encontraron mayoritariamente problemas relacionados con necesidad y seguridad de los fármacos. En el caso de la necesidad, no existían medicamentos para problemas de salud como la ansiedad, el estreñimiento y dolor e insomnio presentes en las pacientes. Y como PRM de seguridad, estos principalmente estaban relacionados con los efectos secundarios de la hormonoterapia, como son el aumento de peso, el meteorismo, las astralgias y el dolor óseo. Perdón. Una vez revisados estos resultados anteriores, se realizó una propuesta de protocolo de atención farmacéutica que estuvo enfocado en esos resultados y caracterización de la población, y este protocolo se realizó en base a un modelo adaptado de atención farmacéutica que es el CMO. Este modelo CMO es un modelo de atención farmacéutica creado en España, que está principalmente orientado a la atención de pacientes complejos como son los oncohematológicos, y está basado en 3 pilares que determinan las siglas de su nombre, que corresponde el primero a capacidad, que está dentro de este protocolo realizado, que en una primera etapa permite identificar aquellos pacientes que presentan un mayor riesgo, y para eso se realiza una estratificación de ellos en base a distintos métodos. El que utilizamos en este protocolo correspondió a un cuestionario de estratificación que se realizó. En otras etapas, posterior a esa estratificación, se implementa el pilar de motivación, que consiste en entrevistas motivacionales para involucrar al paciente dentro de la atención farmacéutica, alineando aquellos objetivos a corto plazo con objetivos a largo plazo en relación a su farmacoterapia. En esta etapa también es importante la educación del paciente y reforzar la adherencia en el uso de su tratamiento. Y finalmente, el pilar que hace más diferente a este método de atención farmacéutica es el pilar de oportunidad, que nos dice que debemos establecer una conexión más allá de la entrevista con el paciente mediante el uso de tecnologías. Por lo tanto, para este protocolo se propone la utilización de medios tecnológicos, como es el uso de un celular, para mantener una constante comunicación con el paciente y para permitir la entrega de material informativo. Acá podemos observar el cuestionario de estratificación elaborado para este protocolo, solo una parte. Por ejemplo, acá tenemos el bloque 1, donde se identifican variables demográficas, se les asigna un puntaje, y luego de la realización de todo este cuestionario, el puntaje total nos determinará la prioridad que le daremos a este paciente dentro de la atención farmacéutica, determinando así un mayor o menor número de entrevistas con él. También destaca para este protocolo la elaboración de un tríptico informativo, principalmente dirigido a aquellas pacientes que inician su terapia hormonal.
Finalmente, a modo de seguimiento dentro de esta propuesta de protocolo, se establece la ficha de seguimiento e intervención adaptada del método DADER. A modo de discusión para este trabajo, podemos mencionar que la edad promedio de nuestras pacientes fue de 65,6 años, lo que representa un aumento respecto a datos nacionales del 2014. Esto principalmente podría estar relacionado con el mayor acceso a mamografía de las pacientes, porque se aumentó el rango de 50 a 69 años, anteriormente era de 50 a 59 años. Entonces, pacientes mayores tienen más probabilidades de detectar cáncer de mama en etapas tardías. En las pacientes mayores, el cáncer de mama, debido a la edad, suele manifestarse junto a otras comorbilidades, donde la hipertensión resultó ser la enfermedad crónica encontrada con mayor frecuencia en el grupo de pacientes, lo que es coincidente con el avance de esta enfermedad en pacientes, en grupos de pacientes mayores a nivel mundial. Al revisar el estadio de la enfermedad, resultó que el mayor porcentaje de nuestras pacientes se encontraban en el estadio 2 de la enfermedad sin presencia de metástasis, lo que podría ser beneficioso para la atención farmacéutica, ya que hacer pacientes que presentan un buen pronóstico podrían ser más receptivas a recibir atención farmacéutica. Estudios señalan finalmente que pacientes que acuden a consultas farmacéuticas recurrentes, donde se realiza un seguimiento constante, han demostrado mejorar notablemente la adherencia cuando se realiza la detección temprana de reacciones adversas. Finalmente, podemos concluir que la presencia de problemas relacionados con medicamentos y la condición de salud determinada por el cáncer de mama en este grupo de pacientes en estudio justifica realizar un protocolo de atención farmacéutica individualizado que permite solucionar en conjunto, siempre con el equipo médico, probables problemas relacionados con medicamentos y resultados negativos de medicación que pudieran interferir con la adherencia y el logro de los objetivos terapéuticos. Muchas gracias. ¿Alguna consulta o comentario para primero, felicitarte por tu trabajo. Te llama mucho la atención el proceso de tu trabajo. Y además me gustaría saber si este protocolo va a ser implementado en el CRS o si hay que Mira, la idea de este protocolo es, todo dependiendo de los recursos que tengamos, poder implementarlo al tener más horas de atención farmacéutica, ya que por el día a día igual es complicado. Entonces estamos como en la etapa de, estamos trabajando de hecho con la parte informática, tenemos acceso a la ficha clínica, pero queremos desarrollarlo más para poder implementar computacionalmente todos aquellos protocolos que nos permitan evaluar a las pacientes. O sea, yo creo que por parte de nosotros está toda la disposición de realizarlo, siempre y cuando contemos con los recursos y las herramientas necesarias para hacerlo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Marisa, yo creo que este trabajo refleja muy en particular justamente eso, como de un estudio de investigación en un tiempo también acotado, se pueden como sacar propuestas de mejora que son sustanciales y aplicables inmediatamente en el servicio. Así que yo felicitarte por el conocimiento. ¿Quieres decir mis palabras? Bueno, primero felicitaciones. Gracias. Todo el tema de lo que es atención farmacéutica es muy relevante, ha ido aumentando por el año. Ya porque se nota la atención farmacéutica tiene un impacto directo con la adherencia al tratamiento, con que los pacientes además consuman los fármacos como corresponde, les dan más las indicaciones, seguir más con la farmacéutica con el médico, eso se ha demostrado también. Y por lo tanto es una inversión en tiempo que uno realiza en la atención farmacéutica. En ese sentido, hemos conversado con colegas de
ser una programación con un porcentaje de horas de atención farmacéutica y como decimos, dirigido especialmente a que lo van a recibir de mejor manera. En este caso, el cáncer de mama, obviamente, el tipo de pacientes que requieren una todo lo más. En este caso, yo tengo una presión. Sí. Bueno, solo querría yo agregar respecto a eso de que, como dice, la atención farmacéutica es importante porque en el fondo nos permite orientar al paciente hacia la adherencia, detectar tempranamente problemas que tal vez pudiesen ser graves y no se detectan a tiempo. La atención farmacéutica se trabaja muy bien en APS porque hay horas destinadas en el programa de CISEP para la atención de pacientes crónicos, donde se trabaja bastante en equipo. Yo de repente realizo unas horas de CEFAM y es muy bonita esa labor de tener horas designadas, atender al paciente en un lugar cómodo, darle todas las prestaciones y el paciente se siente muy bien. Y al final se involucra más dentro de su enfermedad y se hace más responsable de ello. Okay. Viviana, a la entrega a nombre de la Dirección del CRS del reconocimiento. Un aplauso. Gracias, gracias. Bueno, y ahora, como es justo y necesario, podemos pasar a un cafecito.